Esta semana pasada tuve la oportunidad de ver parte de la trilogía de las películas del Padrino, Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3. Y aparte que uno está más consciente de lo que es la mafia, pues uno también tiene la oportunidad de analizar la mentalidad mafiosa, ¿verdad? Que no solamente se ve en estas joyas cinematográficas que responden a una novela, ¿verdad? Aunque son relatos verdaderos, basados en una realidad, sino la lucha contra la mafia que libró Robert Kennedy, que libró Eliot Ness y sus Intocables en la ciudad de Chicago. Y uno ve la psiquis del mafioso. Y yo le decía a mi esposa, ¡qué gente más mala! Gente mala, hermanos, mala, porque todo problema que ellos tenían al frente que afectara a sus negocios, ellos tenían una solución. El Padrino siempre tenía una frase que decía, le haré una oferta que no podrá resistir. ¿Y usted sabe cuáles eran sus ofertas? Y así sucesivamente los problemas eran eliminados en forma sistemática. Yo creo que me acompañen a Juan capítulo 11 y hablemos del problema de Jesús. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 48. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, resucitar a Lázaro, ¿verdad?, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En pocas palabras, ¿verdad? Destruirá nuestro negocio mafioso. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios verdadero, por el gran privilegio que tú me das de poner tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tú llegues al corazón de tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo utilice tu palabra eterna para llegar al corazón de tu pueblo. Háblanos en esta tarde y que tú seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Las luchas de las familias de la mafia se daban en el contexto del negocio que ellos querían dominar, regularmente negocios ilegales. Fue Al Capone, como otros mafiosos, que lograron, en pocas palabras, convertir el negocio mafioso en una industria, ¿verdad? Pero cuando las familias reñían entre ellas, las familias regularmente sicilianas, en los Estados Unidos, era porque cada cual invadía el territorio del otro. Y ahí entonces comenzaban las grandes matanzas, que es lo que ocurre también en nuestro país, porque cada cual quiere adueñarse del punto de droga del otro, el territorio, ¿verdad?, de cada cual. Por lo tanto, el que invade el territorio, el que invade la propiedad, ha levantado bandera de guerra contra la otra familia. Y la solución que ha existido en la mentalidad mafiosa es que los problemas se eliminan mediante la muerte. Pueden haber reuniones entre líderes de las familias para llegar a acuerdos, se abrazan, pero por detrás está el puñal, así, ¿verdad?, esperando la oportunidad de eliminar el líder de esa familia. Y algunas veces dentro de la misma familia mafiosa hay traidores.
que buscan aspirar al puesto del padrino. El concepto del padrino viene de las primeras familias que van fundando lo que se conoció posteriormente como el Imperio Romano. Ahí estaba el concepto del pater. Y el pater, ¿verdad?, era dueño no solamente de una extensión territorial, sino también de la vida de las personas, su esposa, sus hijos y sus nietos, y ellos debían total pleitesía al pater, y él decidía no solamente lo espiritual, sino también su vida. Los estudiantes aquí de Cosmovisión Reformada saben que hemos estudiado eso, ¿verdad?, en Cosmovisión Reformada, y ese es el origen principalmente del concepto del padrino, en la mentalidad italiana y en la mentalidad siciliana. Ahora, cuando ya usted ha resuelto que los problemas se resuelven mediante la pérdida de la vida de otro ser humano, usted ha fundado la base del desprecio hacia la vida y la imagen de Dios en cada ser humano. Su interés está sobre lo que Dios ha creado, sobre la ley de Dios, y su interés es proteger su posición, proteger su dinero, proteger su prestigio, su orgullo, no importando a quién usted se lleve por delante. No importando si el que usted se lleva tenga razón. Esa es una mentalidad mafiosa y algunas veces la usamos en forma graciosa, ¿verdad? Una vez yo estaba en Panamá, visitando Panamá, y visité un pequeño lugar donde vendían documentos antiguos, y estaba hablando allí con la encargada, y ella me dice que ella tiene en venta las acciones que utilizó el gobierno francés cuando intentó hacer el Canal de Panamá. Acciones antiquísimas, ¿verdad? Un recuerdo histórico, más bien, que ella las vendía allí. Yo lo había visto en el canal, pero el precio era mafioso. Por lo tanto, yo le pregunté el precio y ella me dio un precio mucho menor que el que ofrecía en el Canal de Panamá. Y yo dije, pues mira, pues me interesa mucho. ¿Y usted es la única que la vende? Sí, yo soy el que tengo el control de esta mafia. ¿Y por qué ella decía esta mafia? En una forma, ¿verdad?, graciosa, y se reía, aunque yo miré para los dos lados, que nadie me estuviera obligando a comprar la acción, ¿verdad? Porque como ella tiene el control de todos esos documentos, no sé cómo logró adquirirlos, pues por lo tanto la ganancia es que neta para ella. Tiene el control total de ese territorio, y que por lo tanto, cuando usted tiene el control total de ese territorio, ¿qué pasa? Usted tiene la ganancia neta para usted. Y así ocurre en el capitalismo. Se decía que cuando Thomas Alva Edison desarrolló el concepto de la bombilla y el concepto de la electricidad, hubo los competidores y él mandaba a destruir a los competidores. Mandaba a sus bandas de mafiosos, de gatilleros, y quemaban fábricas de sus competencias. Ese pobre muchacho, ese santo varón. Pero como estaba en ley, en el sentido que estaba, ¿verdad?, desarrollando todo un sistema para los Estados Unidos, pues no era tocado, era el padrino. Por lo tanto, en los términos del capitalismo, muchas veces cuando unas fábricas, unos inventores tocan el territorio de otro, entra la competencia, y ahí lo que se conoce también como el robo intelectual, ¿verdad? La piratería intelectual. Y siempre se ha dicho que entre las corporaciones y entre la lucha mafiosa entre las corporaciones, en el primer millón siempre ha habido un muerto. Esa es la mentalidad mafiosa, hermano. La mentalidad territorial.
es tan marcada en una sociedad capitalista que aún entre las iglesias se hablan de territorios. Y aquel territorio le pertenece a esa iglesia y el otro territorio pertenece a la otra iglesia. Y es bueno que el pastor de esta iglesia no se meta en el territorio del otro pastor. Esa mentalidad mafiosa que a mí no me la hacen tragar, porque yo voy donde yo quiera y donde el Señor a mí me mande. Esté allí John Knox resucitado. ¿Qué pasa? Jesús era un problema para la clase religiosa de Israel. ¿Y por qué era un problema, hermano? ¿Por qué Jesús era un problema? Si usted hace un análisis frío de Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Qué campaña de descrédito había llevado la clase religiosa de Israel contra Jesús? ¿No saben? La Biblia lo dice. ¿Saldrá algo bueno de Galilea? ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Nosotros no somos hijos de fornicación, porque una de las mentalidades, una de las ideas que regaba el fariseísmo es que Jesús era hijo de fornicación, que María había tenido relaciones sexuales con un soldado romano, Ben Pantera. O sea, Jesús estaba desacreditado. No tenía dinero, no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús era un problema, hermano? El versículo 45 nos dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Primer problema: Jesús se metía en el territorio de los mafiosos. De los mafiosos religiosos que vivían del pueblo, explotaban al pueblo y debían su posición al pueblo. Jesús cambiaba los corazones entenebrecidos y confundidos por la clase religiosa de su tiempo y los despertaba a vida y a rebeldía en contra de la mentira que representaba la clase religiosa de su tiempo. Pero ¿cómo ocurría esto? ¿Qué ofrecía un desacreditado como Jesús? Mientras el fariseísmo y su clase religiosa mafiosa y desacreditada también solamente explotaba al pueblo y a las viudas y buscaba ser alabado en las calles, Jesús ofrecía vida. Pero no solamente ofrecía vida de palabra, Jesús era la vida e impartía la vida, y no importaba qué renglón o qué escollo había frente a Jesús, incluyendo a la muerte misma y a la decadencia del cuerpo, como ofrecía Lázaro. Jesús, frente a eso, derrotaba la muerte en los dos renglones. Restauraba la vida y restauraba los huesos y los tendones, como dice Ezequiel 37, los huesos secos los levantaba. El versículo 46 nos habla que entre ese grupo que creyeron en Jesús también estaban los gatilleros de los mafiosos, del fariseísmo apóstata, del inútil Sanedrín y su Caifás. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Los chotas, allí estaban con su mentalidad mafiosa, con su mentalidad de grupo, con su mentalidad territorial. Pero el mensaje que llevaba era un mensaje serio. No estábamos hablando ahora de un ciego,
No estamos hablando de que alimentó 5,000, los cuales los fariseos se podían inventar lo que ellos quisieran, que Jesús escondió la comida. Bastante rico ese pobre, ¿verdad? Allí ellos llevaron un mensaje demoledor, hermano, demoledor. El que estaba muerto y apestaba camina por las calles. No era un zombie como la serie de Walking Dead, que a algunos de ustedes les gusta. Qué porquería, a mí no me gusta esa serie, pero cada cual, ¿verdad? Cada cual su gusto. Porque yo no entiendo, yo me desespero con series que yo no le veo el final. Porque siempre van a haber zombies, entonces siempre es una serie que va. O sea, cada episodio es matando zombies, ya, qué tremendo, qué profundo. No entiendo. No le veo el final a la serie. Llega un momento, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, que yo me canso. Yo digo, no, por favor. El que estaba muerto y apestaba, el que estaba ya en el proceso de descomposición, fue levantado de entre los muertos, no solamente restaurado en vida, sino su cuerpo sanado. Y entonces el problema de Jesús se complica para el fariseísmo mafioso de Israel. En ese momento, las familias mafiosas deciden reunirse. El versículo 47 nos dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Mire qué cosa tremenda esta. Mire qué mentalidad tan enajenada, qué mentalidad tan alejada de Dios, abandonada por Dios, testigos de que solamente Dios puede dar la vida. Y ellos no razonan ni piensan que Dios está con Jesús, que Dios está haciendo las señales del reino, que su Mesías estaba frente a ellos. Ellos obviaron que toda su teología mafiosa y de basura se había hecho pedazos frente al Maestro. No, ellos obviaron todo eso. Ellos solamente se preguntaban en un concilio asesino y enfermo, lleno de odio hacia Jesús, ¿qué haremos con este problema? ¿Saben? Las películas del Padrino, Marlon Brando hizo el papel, ganó un Oscar que no fue a buscar, y se trata de presentar a un hombre que quiere ser bondadoso en medio de su profunda maldad, que no quiere nada que ver con las drogas. Él quiere seguir en los negocios más limpios, como la prostitución, como el juego ilícito, como el contrabando. Las drogas no, porque hacen tanto daño. Pero su heredero ha actuado en forma magistral por Al Pacino. Era un hombre de profunda sangre fría, porque yo quiero que usted entienda que el pecado siempre será dinámico y no se detiene, y nada lo va a detener si nosotros le damos el espacio que no le corresponde. Y yo veía las películas y me deprimía principalmente porque el horror, la maldad que presenta o representa la mafia es verdad. No estamos hablando de vampiros que no existen, aunque hay unos vampiros corporativos que dignos de ser llamados Dráculas. No estamos hablando de hombres lobos, estamos hablando de hombres de carne y hueso que no respetan la vida,
que no respetan el gobierno, que compran a cualquiera, y el que no pueden comprar buscan eliminarlo. Y Jesús era uno que no se podía comprar. Jesús era insobornable. Jesús era de un carácter totalmente completo e intacto. ¿Qué haremos con este problema? Porque, mire, este hombre hace muchas señales. Ahora, el versículo 48 nos dice cuál era su profunda preocupación. Si le dejamos así, todos creerán en Él, nuestro territorio se va a afectar, nuestro negocito se va a afectar. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y de donde nosotros nos alimentamos, ese lugar santo, nuestro cuartel de operaciones, será destruido por este imperio. Tenemos que hacer algo, porque nosotros no estamos dispuestos a morir por Dios. Nosotros no estamos dispuestos a morir por esto. Y esa coyuntura problemática para el fariseísmo se va acrecentando hasta llevarnos a los sucesos que vamos a recordar la semana que viene, que es la Semana Santa. Jesús es la tarjeta, o mejor dicho, es el blanco de la mentalidad mafiosa del siglo I. Hoy Jesús sigue siendo el blanco de los mafiosos de Hollywood, los mafiosos que ven en el cristianismo la amenaza de su forma de vida contraria a la ley de Dios. Otro día George me decía que los escritores y los dibujantes de Family Guy estaban bien anticristianos. Oye, me puse a ver un episodio tan blasfemo contra Jesús que lo quité. Y uno de esos episodios representaban a Jesús hablando, ¿verdad?, con uno de los miembros de la familia, bueno, aquello que le llaman familia ahí. Y yo meditaba lo que le había dicho a mi esposa. ¿Y por qué Cante no se atreve a representar a Mahoma en un episodio de esto? Jesús es el blanco de esa mafia. ¿Saben por qué? Porque, como dije anteriormente, Jesús amenaza su forma de vida. El cristianismo amenaza su forma de vida, porque ellos quieren vivir como le da la gana. Y el mensaje del Evangelio le llega hasta las conciencias, a la ley de Dios escrita en sus corazones, y le despierta su conciencia, y ellos no quieren oír su conciencia, y por lo tanto Jesús se convierte en su punto de ataque. Cobardes, mafiosos. ¿Sabe algo? Hay una sola diferencia. Los mafiosos del siglo I tuvieron la oportunidad de asesinar a Jesús, al creador de la vida, como dice Pedro, ¿verdad? Y pidieron que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sus hijos. Y así se ha cumplido en 2000 años, como ellos pidieron. Yo te pregunto a ti, hermano, y a ti, amigo, que nos visita, ¿es Jesús un problema para ti? ¿Para tu forma de vida? ¿Es un problema para tu forma de vida? Como tú quieres vivir, como te da la gana. ¿Es Jesús un problema para ti? Yo te digo a ti algo. Así como Jesús levantó a Lázaro, Jesús se levantó de la tumba. Y un día, Jesús te va a juzgar.
Y si fue un problema para tu vida, como te dije ahorita, va a ser doble problema. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos. Yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 11 y hablemos del problema de Jesús. Juan capítulo 11, versículos del 45 al 48. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, resucitar a Lázaro, ¿verdad?, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En pocas palabras, ¿verdad? Destruirá nuestro negocio mafioso. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios verdadero, por el gran privilegio que tú me das de poner tu palabra. Mala, porque todo problema que ellos tenían al frente, que afectara sus negocios, ellos tenían una solución. El padrino siempre tenía una frase que decía: le haré una oferta que no podrá resistir. ¿Y usted sabe cuáles eran sus ofertas? Y así sucesivamente los problemas eran eliminados en forma sistemática. Una novela, ¿verdad? Aunque son relatos verdaderos, basados en una realidad, sino la lucha contra la mafia que libró Robert Kennedy, que libró Elliot Ness y sus intocables en la ciudad de Chicago. Y uno ve la psiquis del mafioso, y yo le decía a mi esposa: ¡qué gente más mala! ¡Gente mala! Hermanos, esta semana pasada tuve la oportunidad de ver parte de la trilogía de las películas del Padrino, Padrino 1, Padrino 2, Padrino 3, y aparte que uno está más consciente de lo que es la mafia, pues uno también tiene la oportunidad de analizar la mentalidad mafiosa, ¿verdad? Que no solamente se ve en estas joyas cinematográficas que responden a una